Sí. ¿Alguien entendió? ¿Alguien no entendió? Entonces básicamente es lo que le dice acá. Esto es. ¿Ya? Todo eso es lo que les he explicado. Miren, el ataque nucleofílico. Ya, esto de acá, lo que les dije, esta primera parte de acá. Esta parte de acá se llama la formación del enolato, que está en su bibliografía. Uy. Enolato. Esto es un enolato. Básicamente ahí está, se ha formado con el primer toque, ya sea del ácido o sea de una base. O sea, en ácido también ocurre lo mismo. En ácido es diferente el mecanismo de reacción. ¿Pero da lo mismo? Al final termina dando lo mismo. O sea, va a depender mucho de dónde va a ir la formación del carbonión, ¿no? No, se forma uno. Sí, solo que es una adición. Pero eso es una ácido, es una base. Profesor, Este es en base. en ácido también formaría agua, pero al final. No. Ojo, que acá no estamos hablando de agua, estamos hablando ahorita de la adición aldólica. Ha formado el aldol, todavía no les he hablado de la condensación. Ahorita les voy a explicar que también se da en un medio ácido y en un medio básico. Necesita los dos medios también para poder formar el enolato. Digo el aldol. ¿Ya? Hay algunas consideraciones especiales igual que les voy a dar. Más sencillo, no sé si ubicar el lado medio ácido. Este es un ejemplito de mecanismo de reacción, pero ¿cómo lo ven? ¿Lo están entendiendo un poquito? ¿Estamos bien? ¿Ya lo copiaron ya? ¿Estamos bien, chicos? Me avisan, ¿no? Ahora entiendo con mis flechas. Como les digo, básicamente es que traten de entender un poquito. Si ya han estado viendo mecanismos de reacción, entonces se les va a ser más sencillo. Cuando ya vean, les toca ver mecanismos de reacción SN1, SN2, E1, E2. Ya van a ser más. Espero que se les haga un poco más sencillo, ¿no? ¿Estamos, chicos, ya? Cuidado. ¿Estamos bien ya? ¿Así puedo seguir? Y ahora sí lo voy a explicar un poquito. Se lo voy a resumir de manera rápida.
Ahora. Es café. Pero sí, sí, claro. Sí, sí. Ayer estábamos estudiando el Saca tu bolsita. Ya. Como les había mencionado, esta molécula de acá, ¿qué les había dicho? Esta era, ¿cómo se llamaba? Este era aldol, ¿no? Tiene un aldehído y un alcohol. Entonces ese es un aldol. ¿Ya? Y dentro de ese aldol, ¿cómo les había dicho? ¿Que era estable o inestable? Porque era una reacción reversible, ¿no? Cuando le sigues dando un medio ácido y básico, sea cual sea, acá si no vamos a hacer el mecanismo, vamos a hacer la reacción final, ¿no? Que es muy sencilla también igual. Cuando tú le das un medio ácido, o medio básico, sea cual sea de los dos medios, lo que vas a eliminar es este OH. Este OH de acá, le vas a decir bye bye, y lo que va a pasar es que esto va a quedar otra vez cargado como carbo, y para estabilizarse lo que va a ocurrir es que se va a ir para acá a formar un doble enlace. Acá vas a tener un R1, acá sí te vas a quedar con tu grupo carbonilo, y acá vas a formar un doble enlace. Esto de acá te va a dar como producto agua, y acá recién es la condensación. Esta recién de acá es la reacción de condensación, sino que en sus diapositivas no le han puesto la reacción de condensación. Veo que en algunos ejemplos están así, con el doble enlace, donde ya está la condensación formada, la condensación aldólica, y en otros no. ¿Ya? Ahora, características que deberían tener. Ahora sí, ya terminamos la condensación aldólica. Sea medio ácido o medio básico. Si quieres ver los mecanismos de reacción, están en el web. Para medio ácido y para medio básico. ¿Ya? Y hay ejercicios y todo lo demás. ¿Ya? Igualito, el mecanismo de reacción que les he dicho en medio básico también está en medio ácido. ¿Ya? También está ahí. Si lo quieres revisar, lo quieres revisar. Vamos a ver el mecanismo de reacción. No es la finalidad de ver mecanismos de reacción, pero es importante que sepas que existen y que no le esté dando siempre así todas las ecuaciones, ¿no? En sus diapositivas también creo que están las dos vías. Creo que no está ninguna de las dos vías. Una vía media rara lo que han puesto ahí en las diapositivas. Pero básicamente esta es la condensación aldólica. Medio ácido o medio básico, ¿qué va a terminar formando? Agua, ¿no? A costa de eso va a perder el alcohol y ya no se va a llamar, ya no va a ser un aldol, ¿no? Termina siendo simplemente ¿esto qué es esto? Un aldehído va a terminar así, simplemente. También puede ser una acetona, depende, el grupo carbonilo. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo terminamos ahí? Entonces, estos son los pasos que tienes, ¿no? La formación primera del enolato, el ataque nucleofílico, y por último la protonación del oxígeno, ¿ya? Que ya lo hemos visto acá. Pero básicamente esto no es este término de condensación en la unión química de dos fragmentos estructurales de tamaño complementario que la adición es con una molécula pequeña y una... Yo no estoy de acuerdo con esta definición, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo uno dos moléculas distintas? Ahorita hemos hecho dos moléculas distintas, ¿no? Pero yo le dejé con un R. Hay unas características o unas condiciones que tiene que cumplir. Se lo voy a poner acá. Que tiene que cumplir, porque no está acá, creo, una condensación aldólica. Para que se dé, ¿ya? Consideración de la consideraciones. Ustedes, ternuritas que ya han visto su clase de química básica, ¿saben qué son los carbones alfa y los carbonos beta?
¿Han escuchado? ¿Qué significa que un carbono está saturado e insaturado? Eso sí. ¿Cómo que no? No me acuerdo. Ah, y eso es otra cosa. Mira, eso también la semana pasada. ¿Qué significa que un carbono está saturado? ¿Ah? Está saturado, que ya no tiene enlaces para dar, ¿no? O enlaces para compartir. O sea, básicamente se dan cuando son enlaces simples. Cuando tienes enlaces simples, quiere decir que tu carbono está saturado. Cuando está insaturado es cuando tienes para dar. O sea, cuando tienes enlaces dobles y triples, puedes romper esos enlaces. Ya, un poquito más o menos te va a dar ahí la teoría para que no te bloquees, porque hay algunas cositas o algunas consideraciones que debes tener. Cuando tienes un grupo funcional como este de acá, el carbonilo, y al lado tienes un carbono, y al lado tienes otro carbono, y por acá tienes otro carbono, los carbonos subsiguientes que están al lado del grupo carbonilo, o del grupo funcional, como dicen ahí, como van a ver en su diapositiva, tienden a adquirir unos nombres, ¿ya? Que sirve también para darle nomenclaturas. ¿No la utilizas? No la utilices. Pero es importante que lo sepas porque en la bibliografía lo vas a saber. Este carbono que está al lado del carbono del grupo funcional se le denomina alfa. A este de acá, ¿cómo creen que se va a denominar? Beta. A este, teta, ¿no? Teta está por el alfa, beta, gamma. No, gamma no creo que no me acuerdo. Ahora ya me olvidé. Alfa, beta, gamma es. Alfa, beta, gamma, sí. Omega es la Z, no me acuerdo. Ya sí. Cosas, no lo veo de cuando está en la prensa. Pero básicamente, alfa y beta, no se puede decir, ya porque no me acuerdo. Alfa, beta, ¿no? No quiero caer en errores, ustedes graban todo. Ya. Entonces, el primer grupo se va a llamar alfa, el primer carbono alfa, el segundo beta y así subsiguientes dentro de la cadena. ¿Ya? Entonces, lo que te dice la teoría que para que se dé una condensación aldólica, en su mayoría, no es una regla 100%, es que tiene que haber un carbono alfa. Siempre tiene que haber un carbono alfa. Siempre tiene que haber un carbono alfa. ¿Ya? Acá ustedes, había un carbono alfa, mira, este es el grupo funcional. Este es el carbono alfa, ¿no? ¿Lo ven el carbono alfa? Ya. Los dos cumplen con la condición que tienen que tener un carbono alfa. Y en el carbono alfa es donde se va a dar el ataque nucleofílico. ¿En dónde se dio el ataque alfa? En el ataque nucleofílico, en este carbono, ¿no? En el carbono alfa. Pero, profe, ¿se puede dar acá? ¿Qué me dicen? Sí, también se puede dar acá. Podemos hacer el mecanismo de reacción a la inversa. Y podríamos hacer que el ataque nucleofílico se dé en este carbono. ¿Ya? Porque son dos moléculas distintas. ¿No? Si fuera la misma molécula, no hay ningún pierde, ¿no? Se va a dar siempre en el mismo carbono. Pero puede darse en las dos moléculas distintas. ¿Ya? Eso es algo que se puede dar. Pero tiene que cumplir, por ejemplo, esa condición. Ahorita no te me lo pienso. Ahorita te voy a explicar muy bien eso, porque ya lo vi con caras de que, ¿no? Tiene que haber un carbono alfa. Por lo menos tiene que haber un carbono alfa para que se dé el ataque nucleofílico. O sea, tiene que haber esto al lado del carbonilo. Es por eso que la regla general es un R1, un carbono, que es un carbono alfa, y después el grupo carbonilo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo que quiero hacer una reacción aldólica entre esta molécula, ¿cómo se llama esta molécula? Benzaldehído. Así que me ponía benceno con Z también, luego he hecho la observación. Ya, ¿y esta cómo se llama? Ya, me has dado el nombre comercial, dame el nombre Yupa. No, carbonilo. Metanal. Una cosa es el grupo funcional y el otro es el grupo de la molécula completa, no se equivoquen con esto, ¿no? Metanal. Este de acá, el metanal, ¿tiene un carbono alfa? O sea, hay un carbono al lado después del carbonilo. Entonces este puede hacer condensación aldólica o adición aldólica. No, este no puede ser. Y este de acá, mira, este sí tiene un carbono, ¿ah? Sí. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Qué me dicen? Sí. O sea, sí, pero no, ¿ya? Océano. ¿Qué es lo que está pasando con este carbono de acá? ¿Qué es lo que tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que tiene? No me acuerdo. Estoy contando.
Va a pasar cuando lleguen a viejos. ¿Dónde he puesto el doble enlace? Ah, tiene el enlace, está resonando. Está resonando constantemente este de acá, ¿no? Y acá le estás poniendo el grupo carbonilo. Entonces, este de acá, realmente como dice su compañero, generalmente muchas veces está compartiendo los dobles enlaces. Entonces, este de acá tampoco, este carbono, si bien es cierto, es un alfa, porque está después del carbonilo, este carbono generalmente o constantemente está siendo ocupado por esta resonancia que tiene el benceno. Entonces, tampoco cumple, el benzaldehído, por ejemplo, no cumple con esta función de que se da para que haya una reacción aldólica. ¿Puede hacerlo? Sí, bajo ciertos criterios, parámetros, circunstancias, sí pueden darse, ¿ya? Entonces, estas reacciones, esta es una de las características o consideraciones principales que tienen que tener ustedes en cuenta para la reacción condensación aldólica, para que se pueda dar. Tienes que tener un carbono alfa. Profesor, Ujú. una consulta. ¿Eso de alfa y beta solo aplica en aldehídos o también...? No, para varias moléculas aquí, pero básicamente para los grupos funcionales En este caso, oxigenados. cuando es aldehído, el alfa es el que está luego del... Luego del grupo funcional. Ujú. Puedes hacerlo, también lo puedes nombrar alfa, así como nombras 1 metil, 2 metil. Gente que nombra alfa, metil, beta, etil, cetona igual. No sé, o propanal igual. Alfa, metil, propanal. Vas a encontrar en algunas bibliografías, no lo uses. No. Pero sí es importante que sepas que existe. ¿Ya? Es importante que sepas que existe porque esto sí vas a encontrar en bibliografía, el tipo de carbono alfa. Te va a preguntar carbonos alfa. Entonces era lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, acá el propanal tiene un carbono alfa. Este es el carbono y este es el carbono alfa, ¿no? Y acá el etanal también. Si los dos tienen carbono alfa, entonces los dos pueden reaccionar. Es más, cuando tú los tienes en esta mezcla de acá, en un medio ácido o básico, el propanal va a reaccionar con el mismo propanal que tiene. Puede reaccionar, los dos cumplen la reacción. Yo tengo varias moleculitas, ¿no? Varias moleculitas en la teoría y en el mundo ideal, en el papel, nosotros decimos que este reacciona con este. En la práctica, este puede reaccionar con este puede reaccionar con otro de estos, y este puede reaccionar con otro de estos. Y se van a formar distintas moléculas. Es por eso que te dan todas las opciones y propuestas. Por eso cuando le decía de mecanismos de reacción, tiene muchas propuestas. Las 4 propuestas que te salen con 2 moléculas. Y otra cosa que pueden adicionarse algunas más. ¿Qué es la primero que puede pasar? Es que el propanal reaccione con el mismo propanal. Y a esto se le llama autocondensación. ¿Ya? Entonces el propanal va a reaccionar con el mismo propanal y te va a dar esta molécula, este aldol de acá. El etanal va a reaccionar con otro etanal y te puede dar esta molécula de acá. Entonces va a haber una autocondensación del etanal. Y acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y acá, recién acá se va a dar lo que se llama la condensación aldólica cruzada. Este de acá va a reaccionar con este de acá. Donde quién es el que va a dar el carbanión, quién es donde se va a dar la reacción del carbanión o la adición, el ataque nucleofílico, se va a dar en este de acá. Entonces se va a formar esta molécula. Profe, y si la adición nucleofílica se da acá, se va a formar esta molécula. Entonces, cuando tú tienes dos componentes o dos compuestos, ¿está cerrada el producto que te va a dar? No, puede darte miles de opciones. Ahora, ¿qué es lo que hace alguien? Bueno, ya cuando entren ya a un tema más avanzado de química orgánica, van a tener que medir ciertas características de estas moléculas para que sepan cuál de estas es la que se va a dar en mayor porcentaje. ¿Se pueden dar las 4? Sí, pero dependiendo de las características de cada molécula, estas entran en competitividad. Entonces lo que van a definir es cuál tiene más afinidad electrónica para que se formen estos enlaces alfa. Pero son temas ya que lo van a ver en otro curso, conmigo no. Entonces, eso es lo que es una condensación aldólica cruzada. ¿Ya? Debería ser adición, pero bueno, ya le empecé condensación aldólica cruzada. ¿Ya? Tienes dos moléculas y esas moléculas te pueden dar distintos escenarios. Reaccionan con la misma molécula o hay una mezcla de los tipos de productos que se pueden dar. Yo te voy a preguntar esto, te voy a preguntar teoría. ¿Qué es una condensación aldólica cruzada? ¿Puede haber una autocondensación entre moléculas? Sí. ¿Ya? ¿Te voy a pedir que me des los 4 escenarios? No, eso no te voy a pedir. Pero es importante que lo sepas. Por si acaso, para que sepas que no está cerrada ninguna de estas reacciones de condensación y demás. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se asustaron? Sí.
Fíjense en ese estado. Pero son todos los escenarios que se pueden dar. ¿Ya? Se puede reaccionar este de acá y este de acá solitos y pueden dar Profesor, escenario. ¿cómo va etanal con etanal? Se supone que, o sea, cuando yo te estoy dando esta molécula de acá, en la práctica te estoy hablando, ¿no? Si tú estás añadiendo esta molécula con esta molécula, imagínate, como líquidos en un tubito de ensayo, ¿cuántos propanales crees que hay? ¿Una molécula o hay varias moléculas? Hay varias. Entonces, esta misma reacciona con esta. O sea, este propanal, en la condensación aldólica, va a reaccionar con otro mismo propanal. Cuando combina el etanol con propanal, como hay varios. Tienes todas esas posibilidades que se pueden dar. Puede ser que este reacción, no quiere decir que exclusivamente esta molécula va a reaccionar, va a buscar a esta molécula para reaccionar. Esta cumple dos de estas cumplen, son reacciones competitivas. O sea, vas a tener la mezcla de Ya. este con este, este con este, este con este, este con este y esta con este. Son 4 tipos de reacciones que te pueden dar, 4 tipos de productos. Eso se junta en un mismo tubo y ahí es donde empieza quién. Eso es decir, claro, pero generalmente es eso es lo que puede pasar. Ya. O sea, se supone que tienes varios, ¿no? No es que tú agarras una estructura y vas a reaccionar con una estructura de esto. ¿No? Eso no pasa en la práctica, ¿no? Esto es como digo, el papel aguanta todo. En el papel yo puedo hacer que este reaccione con este de acá. Este reaccione con este y va a formar esto. Acá se forma el carbocatión, se forma el carbocatión acá y se te da como resultado final esta molécula. Pero si yo lo invierto, puedo hacer que este reaccione con este y acá se forma el carbocatión. Si de acá las dos reacciones son válidas, las dos cumplen con los objetivos, los dos tienen carbonos alfa. Entonces, el carbocatión se puede formar acá o se puede formar acá. Cualquiera de las dos opciones. Ah, ya. Por eso, cualquiera de las dos opciones. Es igual que acá, que les he explicado. Acá, como les expliqué, yo lo he hecho reaccionar este al inicio, pero en la práctica, este puede reaccionar inicialmente y acá es donde se puede añadir el carbocatión. O sea, depende, puede ser etanol con etanal. Puede ser lo mismo, puede ser esta de acá, este R1 reacciona con otro R1. Ah, pero cuando son iguales, Cuando son iguales, no te queda otra alternativa. Ya. Cuando son dos, tienes varias opciones. Ya. Cuando es la misma molécula, se llama autocondensación, como les digo. O sea, este de acá reacciona solamente con este y forma este producto, por eso está todito de negro. Acá ha reaccionado un propanal con un propanal y han formado este aldol. Acá ha reaccionado un etanal con un etanal y ha formado este aldol. Acá reaccionó el propanal con el etanal y han formado estos dos compuestos. ¿Por dónde se ataca? ¿Por dónde se ataque nucleofílico? Por el propanal. Y acá, ¿qué es lo que ha reaccionado? El etanal con el propanal, pero el ataque nucleofílico se ha dado en el etanal, por eso es el que ha formado Se el hace lo alcohol. mismo que hemos visto en el anterior, pero cambia en dónde empieza. Es lo mismo que te he cambiado el R nomás. Te he cambiado el R y te he dado todas las opciones. Acá es como si hubiera jugado R1 y acá R1 hubiera puesto. Ya. Te va a terminar dando acá R1 y R1. Si yo le ponía a este acá R2 y a este R1, este se va a poner R2 y este R1. Si ponía este R2 y R2, te iba a dar R2 y R2, sea cual sea la molécula. Son todas las opciones posibles que te pueden dar, que pueden existir. Eso es lo que es una reacción aldólica cruzada. Mira, y esto es lo que te está... Gracias. Este es el resumen que te está diciendo. ¿Qué es lo primero que se va a formar? ¿Cómo se llama lo primero que se formaba? Allá. Enolato. El primero que se forma es el enolato. Tienes las formaciones de enolatos, donde el propanal está reaccionando con el mismo propanal para formar el primer compuesto de acá, lo que se llama autocondensación del propanal. Sea cual sea, no solamente con el propanal y el etanal, puede ser cualquier grupo carbonilo que cumpla la condición de que tenga el carbono alfa que les había dicho. El etanal con el etanal están reaccionando entre ellos dos juntos y están formando este compuesto. Ahora sí reacciona el propanal con el etanal y están formando este nuevo compuesto, y el etanal con el propanal están reaccionando y formando un compuesto. Se pueden dar muchos compuestos de esta reacción aldólica solamente con dos moléculas distintas. Son todos los escenarios posibles, ya que se pueden dar. No se me bloqueen con eso porque es algo que les voy a preguntar como teoría, si es que se puede dar o no. No les voy a decir, por favor, de estas dos moléculas sácame todas las posibles variantes. Se lo podría poner, pero no quiero que jalen. Entonces se podría poner todas las posibles alternativas. Algunas reacciones que se pueden dar es, por ejemplo, la reacción de Perkin. Básicamente se da el aldehído con el anhidrido acético. ¿Este qué compuesto es? A ver quién me dice qué grupo funcional es este de acá. Ah, este es un éster. Es un éster, exactamente. Este es un éster, dos grupos carbonilos unidos por un éter.
Es un éster, se llama éster. Lo vamos a ver ya en las últimas clases, pero no sé lo que encontrar. Entonces estos en un medio de acetato de sodio, lo que te va a formar es el ácido cinámico. Básicamente este es un ejemplo de cómo funcionan las reacciones, la condensación aldólica y el carbanión por utilización de carbaniones, la formación de carbaniones, para formar nuevos compuestos. ¿Ya? Igualito, ¿qué medio es este de acá? Ácido, acetato de sodio. ¿Ya? Este es un medio ácido, una base débil. Reacción de Covenagel también, igual, una reacción que se produce por adición nucleofílica al carbonílico en un aldehído o una cetona. ¿Qué tienes acá? ¿Esto qué es acá? La reacción. Es una reacción. No, pero de ahí sale eso del ácido Barbitúrico. Con esa reacción. Por una condensación aldólica. Ya es verdad, en el informe, claro. Acá tienes igual un carbono con dos moléculas alfa. Acá tienes un carbono, igualito tienes tu carbono alfa. ¿Y qué es lo que te va a dar en la reacción de Covenagel? Te va a dar agua, es una condensación también de carácter aldólico. Como les digo, cuando ya tienes una condensación aldólica, lo que te va a dar es agua. Y este enlace carbono-carbono se vuelve doble, como lo habíamos visto hace un ratito. Cuando hicimos la condensación aldólica, ¿cómo se llama? El ataque nucleofílico, el enlace carbono-carbono que se había formado, se termina volviendo un enlace doble, ¿no? Igualito pasa en la reacción de Covenagel. ¿Ven, chicos? Ahí, en esta reacción sí es un poquito, ¿cómo se dice? Es un poquito clásica o común en la antigüedad porque basado en esta reacción se creó uno de los compuestos principales que teníamos o que explotó a Estados Unidos, ¿no? En el tema de construcción de carreteras y demás. Que fue esta reacción de acá. Esta reacción de Covenagel no es, pero sirve como base para esta reacción de acá. Para este producto de acá que se daba, pero se daba a nivel de... Era acá... De esta de acá era doble. Este de acá estaba cargado. Era un nitrometano, ¿ya? Y esto de acá, bajo esta reacción, se creó uno de los componentes más famosos que existieron en la... Nitrometano. ¿Ya? Que era el TNT. ¿Saben qué es el TNT? El tinitro. El que usaba el coyote. Dinitrotolueno. ¿Ya? Esa es la famosa que es la dinamita, ¿no? Que utilizaban. ¿Ya, señores? Ahí estamos bien. Y acá lo que te dice, mira, en una reacción de tipo condensación aldólica obteniéndose un producto alfa-beta insaturado. Pero, profe, ¿qué es alfa-beta? Yo no sé de qué me está hablando. Si acá está el grupo funcional. ¿Este carbono cómo se llamaba? Alfa. ¿Y este carbono cómo se va a llamar? ¿Le sigue? Beta, ¿no? Porque acá está el grupo funcional. Este carbono es alfa. Este de acá es beta. Y mira, este tiene un doble enlace. Entonces es un carbono insaturado, ¿no? Y acá cumple lo que te está diciendo la teoría. ¿Está fácil o está difícil? No importa que te aprendas las reacciones, ¿eh? Pero sí apréndete que una condensación aldólica completa te va a dar enlaces de carbono-carbono entre un carbono alfa y un carbono beta de carácter insaturado. ¿Ya? Eso es para que no te lo que es cuando leas esto de acá. Especialmente si no lo has leído. Y estas son las formaciones que tienes. Igualito, es un mecanismo de reacción que tiene la formación del enolato y demás. Como le había dicho, este era un éster de acá. Este producto de acá era un éster. Entonces, si quieres ver el mecanismo de reacción completo, acá ya te diviertes. Te empiezas a divertir y hay una descarboxilación. Otra reacción famosa y que es bastante conocida es la reacción de Cannizzaro, que es una autorreacción de un producto. Y un producto va a empezar a darte dos subproductos. ¿Este qué compuesto es? Mira, por ¿cómo se llama? ¿Cómo? Benzaldehído, ¿no? Creo que es el benzaldehído. Igualita el mecanismo de reacción.
benzaldehído. ¿Qué te dice que en un ¿Qué te dice que en un medio básico, qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un mecanismo de reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a formar dos compuestos. Pues tienes dos vías. Mediante la condensación aldólica tienes dos vías. Mediante la vía del famoso carbanión. ¿Qué es lo que te va a formar acá? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Este compuesto de acá cómo se llama? ¿Qué es en primer lugar este compuesto? Un alcohol. No, un ácido carboxílico, míralo acá. ¿Cómo se llama? Si tienes un benceno y tienes un ácido, se llama ácido benzoico. ¿Y este de acá? Uno fenil. No. Uno fenil. Uno fenil metanol. Sí. ¿Sí? Sí, porque